Un hombre murió frente al mar, y nadie supo quién era. No llevaba documentos, no tenía nombre. Pero alguien había escondido en su ropa un mensaje que parecía una despedida. 2 palabras arrancadas de un libro Me antiguo. habrás perdido. Tamam Shud. Significa terminado, fin. Sin embargo, nada estaba terminado aquella mañana en la playa de Somerton. Porque el cuerpo que encontraron escondía algo que nadie logró explicar durante décadas. El primero en verlo fue un trabajador que caminaba por la arena temprano en la mañana. El sol apenas aparecía. La playa estaba casi vacía. El aire era frío. Y entonces vio a un hombre apoyado contra un muro de piedra, mirando hacia el mar. Parecía estar dormido. Las piernas extendidas, la espalda apoyada en el muro, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Un cigarrillo descansaba en su pecho. Durante unos segundos, el trabajador simplemente lo observó. Pensó que estaba borracho, o que había pasado la noche allí. Pero algo en la escena era extraño. El hombre no se movía, ni siquiera respiraba. Está vencido. Cuando la policía llegó, confirmaron lo inevitable. El hombre estaba muerto. No había sangre, no había heridas, no había señales de pelea. Era como si simplemente hubiera decidido detener su vida en ese lugar exacto. Pero la calma de aquella escena duró muy poco. Cuando los detectives revisaron sus bolsillos, encontraron el primer detalle inquietante. No tenía identificación, ni cartera, ni documentos, ni billetes. Incluso las etiquetas de su ropa habían sido cortadas cuidadosamente. Alguien había eliminado cualquier pista que pudiera revelar su identidad. Eso transformó el caso inmediatamente. Porque nadie borra su nombre por accidente. El traje del hombre era elegante. La camisa estaba perfectamente planchada, los zapatos limpios. No parecía un vagabundo, no parecía alguien perdido. Parecía alguien que había preparado su apariencia con precisión. Los médicos examinaron el cuerpo esa misma tarde. Lo noté también. No encontraron Necesitamos examinar heridas, más detenidamente. pero encontraron algo que inquietó a todos. Los órganos internos mostraban signos que sugerían envenenamiento. Sin embargo, los análisis no detectaron ninguna sustancia conocida. Era como si hubiera muerto por un veneno invisible. Eso ya era extraño. Pero lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Dentro de un pequeño bolsillo oculto en sus pantalones, encontraron un trozo de papel doblado. Era diminuto, casi invisible. En él había 2 palabras impresas. Tamam Shud. Los detectives no entendieron su significado al principio. Parecía un fragmento arrancado de un libro. ¿Pero de qué libro? ¿Y por qué alguien lo había escondido en su ropa? ¿Y si no La sabemos policía a quién va publicó la dirigido? fotografía del hombre en los periódicos. Esperaban que alguien lo reconociera. Nadie lo hizo. Nadie. Era como si aquel hombre hubiera aparecido en la playa sin pasado, sin familia, sin historia. Entonces Esta apareció obra una ha sido pista leída por inesperada. generaciones. Un bibliotecario ¿Pero cuántas reconoció la veces la has frase leído tú? Tamam Shud. Era el final de un poema persa muy antiguo, un libro llamado Rubaiyat. Aquella pista parecía insignificante. Pero días después, un hombre apareció en una comisaría con algo sorprendente. Había encontrado un libro en su coche, un ejemplar antiguo del Rubaiyat. El hombre explicó que el libro había aparecido misteriosamente en el asiento trasero después de estacionar cerca de la playa. Cuando los detectives revisaron el libro, encontraron algo inquietante. ¿Qué significa esto? La última página estaba rasgada. Faltaba exactamente el fragmento que contenía las palabras Tamam Shud, el mismo papel encontrado en el bolsillo del cadáver. Pero aquello no era lo único extraño. En la parte trasera del libro, alguien había escrito algo a lápiz. 5 líneas de letras aparentemente aleatorias. Un código. Los Este es detectives se nuestro miraron en objetivo final. silencio, Está porque bien. aquello cambiaba todo. Vamos a seguirlo. Ya no parecía un simple caso de identidad desconocida. Parecía algo mucho más complejo. Quizá un mensaje, quizá un secreto, quizá algo que alguien intentó ocultar antes de morir. Expertos en criptografía analizaron el código, intentaron descifrarlo, intentaron encontrar patrones, intentaron reconstruir el mensaje, pero nadie lo logró. El código del hombre de Somerton sigue sin resolverse hasta hoy. Y dentro del mismo libro encontraron otra pista, un número de teléfono. La policía localizó la dirección asociada a ese número. Era una casa cercana a la playa.
Cuando los detectives llamaron a la puerta, apareció una mujer. Era enfermera, y cuando vio la fotografía del hombre muerto, ocurrió algo extraño. Su expresión cambió, solo por un segundo. Sus ojos se abrieron, su respiración se detuvo. Luego recuperó la calma. Dijo que nunca había visto a ese hombre. Dijo que no sabía quién era. Dijo que no tenía ninguna relación con él. Pero los detectives no estaban convencidos. Había algo en su reacción, algo que parecía miedo, algo que parecía reconocimiento, algo que no encajaba. Antes de seguir, suscríbete al canal si te interesan los misterios reales que siguen sin resolverse. Porque lo que descubrirían después haría este caso aún más inquietante. La enfermera explicó que años antes había regalado un ejemplar del Rubaiyat a un hombre, un militar. Su nombre era Alfred. Cuando la policía encontró a Alfred, ocurrió otra coincidencia inquietante. El militar se parecía mucho al hombre muerto. No eran idénticos, pero el parecido era suficiente para provocar otra pregunta peligrosa. ¿Y si el hombre de la playa no era un desconocido? ¿Y si estaba usando otra identidad? En ese momento el caso cambió para siempre, porque algunos investigadores comenzaron a considerar una posibilidad mucho más oscura. No puedo permitir que sigan así. Espionaje. ¿Sabes lo que Gibbere? Era 1948. El mundo estaba entrando en la Guerra Fría. Australia se había convertido en un punto estratégico para operaciones secretas. Y el código encontrado en el libro parecía exactamente el tipo de mensaje usado por espías. Si esa teoría era correcta, entonces el hombre muerto en la playa no era una víctima cualquiera. Era alguien que había vivido ocultando su verdadera Es el mes identidad. de mi padre. Y alguien se había asegurado de que muriera sin dejar rastro. Pero aún quedaba una pregunta que nadie podía responder. Si era un espía, si tenía un mensaje secreto, si alguien había borrado su identidad. Entonces, ¿por qué apareció muerto mirando al mar, como si hubiera sabido que ese sería su último momento? La teoría del espionaje parecía cada vez más Su posible, músculo gastronemio es más grande pero que también tu hacía el caso mucho más inquietante. Porque si aquel hombre era un agente secreto, entonces alguien había tomado una decisión muy clara: borrar su existencia. Los detectives comenzaron a revisar cada detalle del cuerpo una vez más. Cada centímetro, cada marca, cada rasgo físico. Y entonces apareció otro detalle extraño. Los músculos de sus pantorrillas estaban extremadamente desarrollados, mucho más de lo normal. Los médicos dijeron Todas que aquello estas solo manchas. ocurría en personas que realizan ¿Cuántas movimientos vidas más he repetitivos vivido? durante años, como bailarines profesionales o corredores entrenados. Pero había otro detalle aún más extraño. Sus dedos tenían una forma peculiar. Las uñas estaban dañadas de forma irregular, como si durante años hubiera manipulado objetos pequeños con precisión constante. Aquello no parecía un accidente. Parecía el resultado de una profesión específica, una profesión que nadie podía identificar. Mientras tanto, No puede ser, los este expertos patrón no en encaja. criptografía seguían Siga buscando intentando por los descifrar el letreros. código encontrado en el libro. 5 líneas de letras, sin sentido aparente, sin patrón visible, sin solución. Aquel código comenzó a obsesionar a muchos investigadores, porque si lograban descifrarlo, quizá revelarían quién era el hombre o qué estaba haciendo en Australia. Pero pasaban los meses y nadie encontraba la respuesta. Entonces los detectives volvieron a la enfermera. Querían observar su reacción una vez más. Querían entender qué había ocurrido realmente cuando vio la fotografía. La mujer repitió la misma historia. No conocía al hombre, nunca lo había visto. No sabía nada del código, no sabía nada del libro. Pero esta vez los investigadores notaron algo diferente. Su voz era demasiado cuidadosa, sus respuestas demasiado precisas, como si hubiera practicado cada frase, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Eso alimentó una sospecha inquietante. Está pasando algo raro. Quizá ella sabía exactamente quién era ese hombre. Y quizá también sabía por qué murió. Pero nunca lo diría. Los años pasaron. El caso se volvió famoso. Los periódicos comenzaron a llamarlo el hombre de Somerton. Un cadáver sin nombre. Un mensaje sin explicación. Un código imposible. La historia se extendió por todo el mundo. Investigadores privados, periodistas, expertos en criptografía, todos intentaron resolver el misterio. Pero cada nueva teoría terminaba en el mismo punto, un callejón sin salida.
Sin embargo, había algo que Seguro seguía que lo que inquietando a los estabas buscando en detectives: esos archivos, la postura del lo cuerpo. hallaste. El hombre estaba sentado, apoyado contra el muro, las piernas extendidas, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. No parecía alguien que hubiera sufrido, no parecía alguien que hubiera luchado por sobrevivir. Parecía alguien que había aceptado el final, como si hubiera sabido exactamente lo que iba a ocurrir. Eso abrió otra posibilidad perturbadora. Quizá el hombre sabía que iba a morir, quizá incluso lo había decidido, pero esa teoría tenía un problema. Nadie se suicida después de borrar cada rastro de su identidad. Y nadie se suicida dejando un código imposible de descifrar. El caso Esta comenzó a biblioteca ha sido enfriarse olvidada con los durante años. siglos, Las pero aquí, pistas en se la oscuridad, agotaron. la verdad sigue Los siendo testigos verdad. desaparecieron. Los documentos se archivaron. Pero el misterio nunca desapareció. Décadas después, una nueva generación de investigadores decidió reabrir el caso. Esta vez usando tecnología moderna. La herramienta más poderosa disponible: el ADN. Era la última oportunidad para descubrir quién era realmente el hombre de Somerton. El proceso fue complicado. El cuerpo había estado La verdad enterrado está durante oculta en el décadas, ADN. pero finalmente los científicos lograron extraer material genético suficiente. Compararon ese ADN con bases de datos genealógicas modernas. Esperaban encontrar una coincidencia, algo que revelara su identidad. Y finalmente apareció una pista. El perfil genético coincidía con una familia con raíces europeas. Era la primera vez en décadas que el misterio avanzaba. Finalmente tenían un posible nombre, un origen, una historia. Pero cuando los investigadores caso comenzaron estoy, a reconstruir esa pero historia, tengo que seguir apareció las un nuevo pistas. problema. El nombre no explicaba el código, no explicaba el libro, no explicaba por qué el hombre había terminado muerto en una playa australiana. Tampoco explicaba la reacción de la enfermera, ni el posible vínculo con el militar, ni la desaparición completa de su identidad. Era como si la verdad estuviera incompleta, como si alguien hubiera eliminado una pieza esencial del rompecabezas. Antes de continuar, suscríbete ahora si te interesan los misterios reales, donde la verdad permanece oculta durante décadas. Porque el caso del hombre de Estas Somerton líneas de Calcrest, todavía guarda secretos. ¿qué Y significan? quizá uno de ellos sigue escondido en esas 5 líneas de código. Porque hasta hoy nadie ha logrado descifrar el mensaje. Ni matemáticos, ni criptógrafos, ni investigadores. 5 líneas de letras. Un mensaje que tal vez explique todo. O tal vez revele algo mucho más inquietante. Porque existe una posibilidad que pocos mencionan. Que el código no fuera un mensaje para ser descifrado, sino una señal. Una forma de reconocer algo. O a alguien. Si eso fuera cierto, entonces el hombre de Somerton no murió solo. Murió formando parte de algo más grande, algo que alguien decidió mantener oculto. Y quizá por eso alguien cortó las etiquetas de su ropa. Quizá por eso alguien eliminó su identidad. Quizá por eso alguien dejó un mensaje final en su bolsillo. Tamam Shud. Terminado. Pero No sé si incluso hoy volveré a muchos ver este investigadores creen que esa palabra no significa el final, sino todo lo contrario. El inicio de una historia que aún no hemos terminado de entender. Porque mientras el código siga sin resolverse, mientras la identidad completa del hombre siga envuelta en dudas, mientras nadie pueda explicar qué ocurrió realmente aquella noche, el misterio sigue vivo. Y el hombre de Somerton continúa mirando hacia el mar, esperando a que alguien finalmente descubra lo que realmente quiso decir con aquellas 2 palabras. Tamam Shud.